Bueno, entonces en este video vamos a empezar la parte de qué es la teoría cinética de los gases. Entonces, ¿qué es la teoría cinética de los gases? La teoría cinética es un modelo estructural que nos sirve para describir lo que está pasando con el gas, no a nivel macroscópico, sino a un nivel microscópico. Hasta ahorita lo que tenemos son simplemente, para describir un gas, simplemente nos estamos basando en cosas como la presión, el volumen, la temperatura de un gas. Este conjunto de variables se les conoce como variables macroscópicas. ¿Por qué? Porque son las que podemos nosotros medir a simple vista, así como humanos. ¿Okay? Son variables macroscópicas. Entonces, nosotros estamos viendo un sistema como un gas, digamos, de fuera, como humanos, y estamos describiendo la presión, su volumen y su temperatura. A nosotros lo que nos gustaría es describir ese gas en términos de sus componentes microscópicas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para eso es la teoría cinética de gases. Objetivo va a ser describir un gas ideal en términos de sus componentes microscópicas. ¿Okay? ¿Cuáles van a ser las cosas que las características del modelo que queremos usar? Bueno, entonces a este modelo, antes de este modelo, es lo que se le conoce como teoría cinética de los gases. Entonces, en las características del modelo, vamos a verlas. Características del modelo. Entonces, vamos a pensar, uno, que el gas consiste en un número de moléculas idénticas dentro de un recipiente del lado D. Entonces, la primera característica es que el gas se compone de un número muy grande de moléculas idénticas. Eso es lo primero. Un número muy grande de moléculas idénticas. ¿Ok? El segundo punto, o que viene siendo como un subpunto de esto, es la separación entre las moléculas también es muy grande. También es grande comparada con las dimensiones del recipiente.
con sus dimensiones, perdón. Las dimensiones de las moléculas, ¿ok? Con sus componentes es describir un gas ideal en términos de sus componentes microscópicas. ¿Ok? Términos. ¿Ok? Términos. ¿Ok? Ahora, también respecto a esto es el volumen que ocupan las moléculas. Las moléculas ocupan un volumen despreciable en el recipiente. ¿Okay? Es decir, a esta característica es lo que se le conoce como moléculas puntuales. Ahora, respecto al recipiente, consideraremos que es un recipiente cúbico con lados de longitud D. Entonces, aquí básicamente lo que nos dicen es, nosotros tenemos un modelo tenemos un recipiente cúbico los lados de la caja dice que valen D. Aquí hay muchas cositas que son como puntitos muy chiquitos en comparación con el volumen de la caja y muy separados entre ellos uno del otro. ¿Ok? Ahora, vamos a ponerle unas características adicionales al modelo. ¿Ok? La primera de ellas es que las moléculas obedecen, es que dice componentes físicas. Ok. Vamos a ponerle, entonces, a esta parte le vamos a poner componentes físicas. Componentes físicas. Son estas dos. Voy a borrar aquí la parte de arriba y voy a continuar. Ahora dice el comportamiento de las componentes. Estos son sus constituyentes. Moléculas puntuales idénticas, que son muchas, muy chiquitas, no interactúan y así. Ahora, las características que vamos a ver es sobre el comportamiento de las componentes. Comportamiento de las componentes. Okay. Entonces, aquí vamos a ver varias. La primera es que las moléculas obedecen las leyes de Newton. Son partículas puntuales como las que te enseñan en física 1, pelotas, bolas, esferas, ¿ok? Entonces,
las moléculas obedecen las leyes de Newton. Las moléculas obedecen las leyes de Newton. ¿Ok? Esa es la primera. Ahora, a pesar de esto, una subcaracterística es que su movimiento es isotrópico. Isotrópico. Déjame lo pongo con otro color. ¿Qué quiere decir que es isotrópico? Cualquier molécula se puede mover en cualquier dirección con cualquier rapidez. Quiere decir, cualquier molécula se puede mover en cualquier dirección con cualquier rapidez. Quiere decir, es igualmente probable que se muevan arriba, abajo, izquierda, derecha, adentro, afuera. No existe una dirección preferencial de movimiento. Isotrópico, en otras palabras, quiere decir que no existe una dirección preferencial de movimiento. En este caso, una dirección preferencial de movimiento es, por ejemplo, cuando describimos un sistema como la Tierra, donde hay gravedad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gravedad hace que los objetos tiendan a irse hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, la gravedad hace que sea más probable que te vayas para abajo que para arriba. O sea, un ejemplo de lo contrario es gravedad. En términos generales, siempre que hablamos de cosas isotrópicas, es para todos lados iguales. Por ejemplo, en las teorías físicas, el espacio en sí mismo es isotrópico. ¿Qué es lo que hace la gravedad? Lo que hace la gravedad es romper esa isotropía y hacer que las cosas se muevan en una dirección preferencial. En este caso, ¿cuál es nuestra dirección preferencial? Hacia abajo. ¿Ok? Por eso, cuando tú sueltas una pelota, esta se cae. Si el espacio fuera isotrópico, sería igual abajo, arriba, izquierda, derecha. No pasa. ¿Por qué? Porque la gravedad lo atrae hacia abajo. ¿Ok? Pero en este caso estamos suponiendo que no hay gravedad. Es una caja que está en alguna parte donde no hay gravedad y las moléculas se mueven para donde quieran. ¿Ok? Ahora, la segunda característica de nuestro movimiento es que las moléculas interactúan solo durante los choques. ¿Ok? Las moléculas interactúan solo durante los choques.
interactúan únicamente durante los choques. A su vez, estos choques van a ser colisiones elásticas como las que vieron en física 1. Voy a borrar esto. Entonces, los choques que son colisiones elásticas. Recuerden que una colisión elástica es un choque donde no hay pérdida de energía. Una colisión no elástica es cuando ustedes tiran un chicle, el chicle no rebota, sino que el chicle se queda pegado. Entonces, toda la energía se queda ahí, almacenada. ¿Ok? En cambio, cuando ustedes sueltan una pelota, ¡pum! Hay un rebote en el suelo por el momento, y si el sistema es completamente conservativo, la pelota va a rebotar y su altura máxima va a corresponder a la altura desde donde la lanzaron. ¿Ok? Si la lanzaron a 1 metro del suelo, va a botar y va a alcanzar 1 metro del suelo. A medida que va perdiendo energía por su interacción con el suelo, cada vez va a ir rebotando a una menor altura. Ahí se va perdiendo la energía y entonces a la larga es una colisión inelástica. Pero una colisión elástica, solo como recordatorio, quiere decir que hay una conservación de energía. Se conserva la energía durante el choque. Es lo que me dice. Ok. Y la otra cosa que es importante aquí decir es que estas son fuerzas de corto alcance. La interacción se da fuerzas de corto alcance. Una vez más, hace referencia, por ejemplo, la gravedad. Cuando ustedes hacen el sistema de gravedad Tierra-Sol, la Tierra y el Sol están lejos, sin embargo, están interaccionando por la gravedad. Igual con la luz del Sol nos llega aunque está lejos, pero el campo electromagnético está viajando, ¿ok? Entonces, y a la larga te alcanza aunque estés lejos. Aquí lo que me está diciendo es, yo solo interacciono contigo si choco contigo. O sea, aunque tú estés cerca, no hay gravedad, no hay campo electromagnético, no hay magnetismo, no hay nada de eso. Yo no siento tu presencia a menos que choque contra ti. ¿Ok? Es el siguiente componente que tenemos. ¿Ok? Y la tercera es que las moléculas tienen colisiones elásticas con las paredes. ¿Ok? Las moléculas tienen colisiones elásticas con las paredes. Las moléculas colisiones elásticas con las paredes. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que me dice es que son puntos, solo interaccionan cuando chocan contra ellos o contra la pared. ¿Okay? Y el movimiento es isotrópico. No existe una dirección preferencial de movimiento. No hay un gradiente de movimiento. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho eso, vamos a hacer ya el modelito y vamos a darle. ¿Ok? Entonces voy a borrar esto. Voy a borrar.
Entonces, en esta parte, nuestro objetivo 1 va a ser relacionar la presión con componentes macroscópicas, con cantidades microscópicas. La presión, que es una variable macroscópica, con cantidades microscópicas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que tenemos N moléculas. Ahorita voy a hacer el dibujo como dos-dimensional para que se alcance a ver. Entonces vamos a estudiar el comportamiento de una de esas moléculas. ¿Okay? Vamos a decir que yo tengo una molécula, es la molécula iésima, y yo voy a decir, bueno, recuerden que yo puedo descomponer la velocidad, que es un vector, en componentes. Entonces, voy a decir que esta es la componente X de la partícula I. Esta es la componente Y de la partícula I. Y esta es la componente Z de la partícula I. Entonces yo voy a agarrar la partícula I y voy a decir que tiene una rapidez. Acuérdense que las componentes no son vectores, sino son escalares, por eso es rapidez. Y acuérdense que la distancia entre esto, entre ambas paredes, es D. Entonces, aquí lo que yo tengo es que va a ir la molécula, va a chocar contra la pared, y debido a que la pared es muy, muy grande en comparación con la masa de la molécula, y es una colisión elástica, la velocidad final va a ser la misma en magnitud, pero con sentido opuesto. ¿Okay? Esto lo podemos relacionar con un cambio en el momento. Recuerden que voy a llamarle a P momento lineal. Como defino el momento como masa por velocidad, o en este caso por rapidez. Voy a calcular porque es la componente escalar. ¿Ok? Ahora, esta molécula vamos a decir N moléculas de masa M0. Recuerden que habíamos dicho que todas las moléculas tienen la misma masa y le vamos a llamar M0. ¿Cuál es el momento de la partícula PXI? Pero es un vector, vamos a calcular su componente. O sea, la componente X del momento es la masa, que es la M0, por BXI. Este es su momento inicial y su momento final
va a ser menos. Ahora, el cambio en el momento, este va a ser inicial y este va a ser final. El cambio en el momento va a ser el momento final menos el momento inicial. Entonces esto va a ser igual a menos 2m0 componente x y. ¿Ok? Entonces, el delta P, durante cada interacción con la pared, su cambio de momento de la partícula va a ser Px y va a ser menos 2m0 de x, y. ¿Ok? Inicial, aquí dice final. Es inicial y final. Este es inicial y esta de abajo es final. Inicial y final. Y este es menos m0 vx, y. Es igual a menos m0 de x, y. ¿Ok? Ahora, recordemos el teorema de impulso, cantidad de movimiento. ¿Okay? ¿Qué me dice el teorema de impulso, cantidad de movimiento? Que el cambio en el momento de una partícula va a ser igual a la fuerza promedio que se ejerce durante la colisión por un delta T. ¿Okay? Entonces, en este caso, lo que me dicen es que esto va a ser menos 2m0 de x, y. Lo que necesito aquí es calcular un delta T. ¿Cuándo tengo que calcular el delta T que hay entre un choque con esta pared y el que sigue? ¿Ok? Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tiene una rapidez v0, una distancia d. De ida y vuelta son 2 ds. 1, 2. Entonces, la distancia total va a ser 2d y va a ser la rapidez, que en este caso es vxy contra delta t. Haciendo eso, llego a que delta t es vxy sobre 2d. Ay, espérame. No, pero aquí me equivoqué. Distancia es velocidad por tiempo. Entonces es vxy por delta t. Entonces delta t va a ser 2d sobre vxy. Este es el tiempo que transcurre entre dos choques sucesivos con la misma pared. Entonces, esto de aquí es el tiempo que transcurre entre dos choques sucesivos de una misma molécula contra la misma pared. ¿Okay? Entonces, es tiempo entre dos choques sucesivos con la misma pared. O sea, viene, rebota, se va, llega con la otra pared y regresa. ¿Okay? Entonces, lo que quiero calcular es la fuerza ejercida en promedio por la pared sobre la molécula.
Entonces, ahí voy. Entonces, F va a ser la fuerza promedio ejercida por la pared sobre la molécula. ¿Cómo sabemos esto? Porque lo que hace que cambie de dirección la partícula es su choque sobre la pared. Entonces, la que está ejerciendo la fuerza sobre la molécula es la pared. ¿Ok? Entonces, esta fuerza, que es una fuerza promedio, voy a despejar. Bueno, lo voy a poner aquí abajo. Voy a despejar y voy a decir, esta fuerza promedio va a ser menos 2m0 Vxi y divido entre el delta t. Pero el delta t ya lo tengo. Entonces va a ser menos 2m0 Vxi divido. Entonces va a ser Vxi sobre 2d. Y entonces esto me va a quedar se cancelan los 12 menos m0 Vxi cuadrado d. Okay. Ahora, usamos la tercera ley de Newton. La tercera, bueno, voy a borrar esto. ¿Qué es lo que me dice la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton dice que la componente X, que la fuerza ejercida por la molécula sobre la pared va a tener la misma magnitud, el mismo sentido, pero en dirección opuesta. Entonces, esta fuerza que estamos calculando es de la pared sobre la molécula. Bueno, si aquí dibujo otra vez la pared, recuerdan que va la molécula hacia acá y lo que le hace la pared es empujarla hacia la izquierda. Entonces, vectorialmente en X, como estoy yendo hacia los negativos, por eso sale el menos. ¿Ok? Ahora, la tercera ley de Newton dice que la molécula está ejerciendo la misma fuerza, pero en sentido opuesto, en sentido opuesto a la pared. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es que la fuerza ejercida por la molécula sobre la pared. Entonces, por lo tanto, recuerden que la presión es un fluido actuando sobre las paredes del contenedor. En este caso, el fluido son un chorro de moléculas y lo que medimos, la presión, es lo que siente el recipiente. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Cuál es la fuerza que ejercen las moléculas sobre el recipiente? Entonces, la fuerza ejercida por las moléculas sobre el recipiente, sobre la pared, es, entonces voy a subrayar, aquí es por la pared sobre la molécula. Y aquí es al revés, aquí es, pues es una molécula, ¿verdad? Sobre la pared. Es el negativo, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fuerza sobre la pared
va a ser la misma, pero con signo contrario. Quiere decir que cada vez se va empujando una cierta cantidad para allá. Ahora, la fuerza total ejercida sobre la pared se obtiene al sumar las contribuciones de todas las moléculas. ¿Ok? Entonces, la fuerza sobre la pared le voy a llamar F. No, este es promedio. Lo de arriba es promedio. La fuerza que sobre la pared va a ser igual a la suma en I. Y recuerden que es la iésima molécula. Recuerden que son N moléculas. Entonces voy a sumar las contribuciones de todas estas, ¿verdad? Entonces va a ser M0 PXI cuadrado sobre D. Y aquí vemos que todas las moléculas tienen la misma masa, lo cual es una constante, sale de la sumatoria. Lo mismo la D, es constante, sale de la sumatoria. Entonces aquí lo que tenemos es que esto es igual a la masa de suma de igual a 1 hasta n de x, y cuadrado. Ahora, usando un poco de conocimiento de estadística, esta es fuerza sobre la pared. Ahora, usando un poco de conocimiento de estadística, si yo quiero expresar el valor medio de una variable, en este caso, el valor medio de una variable es la suma de esta f, de cada uno de sus valores, sobre el número total. En este caso, si yo quiero encontrar la componente cuadrada media, va a ser la suma sobre el número total de moléculas. Si se dan cuenta, este término y este término es el mismo. Y si yo despejo, esta n está dividiendo, pasa multiplicando. Si yo despejo, va a ser igual a n veces el valor promedio de bx cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que obtengo aquí? Lo que yo obtengo aquí es que entonces la fuerza sobre la pared va a ser igual a M0 sobre D n veces bx cuadrada promedio. Entonces, esto de aquí donde bx cuadrada es el promedio del cuadrado de las componentes x. Promedio o valor promedio del cuadrado
de las componentes X de la velocidad de todas las partículas. De la componente X de la velocidad. Ay, siempre le atino aquí. Entonces va a ser valor promedio del cuadrado de la componente X de la velocidad de todas las partículas, de todas las moléculas en la caja. Es un valor promedio. ¿Okay? Ahora, quiero relacionar esta componente X con la velocidad neta. Entonces, para calcular esta velocidad neta, lo que voy a hacer es lo siguiente. Recuerden, por el teorema de Pitágoras, que la componente cuadrada va a ser X cuadrado de la componente Y cuadrado, más BZI cuadrado. ¿Ok? Entonces, el valor promedio, entonces va a ser B cuadrada, va a ser el valor promedio de X cuadrada, más BY cuadrada, más... Ay, pero si la acabo de borrar por esto, bueno. Entonces va a ser BI cuadrada, va a ser BXI cuadrada, más BY cuadrada, más BZI cuadrada, y digo, el cuadrado de, el valor promedio, el cuadrado de B va a ser el valor promedio del cuadrado de X, el cuadrado de Y, el cuadrado de Z. Pero por isotropía, como no hay ninguna dirección preferencial, son iguales. Déjenme lo pongo aquí. Entonces, por isotropía, el valor medio, el promedio, porque no hay dirección preferencial. ¿Ok? Ya entonces, aquí con esto, a lo que llegamos es que el promedio de B cuadrada es 3 veces el cuadrado. Esta es la ecuación buena. Así. El cuadrado es 3bx cuadrada. ¿Ok? Entonces, si regresamos a esta fórmula de acá, nos va a dar que la fuerza promedio sobre la pared va a ser M0N sobre D, y quedamos que Bx cuadrada está dividiendo, va a ser 1/3 del cuadrado de la velocidad.
¿Ok? Entonces, ahora con esta expresión ya tenemos lo que sigue. ¿Por qué? Porque presión, la presión que sobre la pared es igual a fuerza por unidad de área. Entonces, es lo que tenemos aquí arriba, 1/3 de M0N sobre D, sobre el área. Entonces, lo que habíamos dicho es que si es un cubo con lado D, entonces la pared tiene un área igual a D cuadrada. Entonces, ya con eso, lo que hacemos es que la presión es que nos queda un tercio de M0N cuadrada sobre D cúbica. Pero el D cúbico le vamos a llamar V. V de volumen. A esto le vamos a llamar volumen. V grandota, o sea, volumen. Ay. Entonces, ahora vamos a hacer algunos manejos algebraicos para entonces con esto lo que nos queda es lo siguiente. Nos queda un tercio este es B cuadrada, es B cuadrado promedio. Es el valor de B cuadrada. Aquí nos queda B. Ahora, lo que nos gustaría es que si se dan cuenta, la velocidad el cuadrado de la velocidad se relaciona con la energía cinética. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicamos por 2 y dividimos entre 2. Entonces, nos queda 2/3. Agrupamos N sobre B y el medio, el que estamos dividiendo, lo vamos a poner un medio de masa cero por el cuadrado de la velocidad. Y entonces lo que obtenemos aquí es relación entre presión, porque esta, si se dan cuenta, es la energía cinética molecular promedio. Es el promedio que tiene la energía cinética de cada molécula. ¿Ok? Y entonces, esta expresión lo que nos marca es la relación entre presión y energía cinética molecular. Relación entre
presión y energía cinética molecular. Esta es la importancia de esta relación. Entonces, ahorita ya tenemos nuestro objetivo 1. Relacionamos la presión, que es una variable macroscópica, con cantidades microscópicas. ¿Ok? Nada más describir dos cosas. Esta ecuación que tenemos aquí nos indica que la presión de un gas es proporcional a... Entonces, aquí lo que tenemos es que esta ecuación lo que nos indica que la presión de un gas es proporcional a 1, el número de moléculas por unidad de volumen. El número de moléculas por unidad de volumen. Y 2, la energía cinética translacional promedio de las moléculas. La energía translacional promedio de las moléculas. Este es el término 1. El número de moléculas por unidad de volumen es este término. Y este es el término 2. Lo que nos dicen aquí es que, por ejemplo, cuando le van a poner llantas, le van a poner aire a las llantas, aumentan la presión. ¿Por qué? Porque lo que hacen es meterle aire. ¿Qué es el aire? Moléculas. Entonces, lo que están haciendo es, dentro del volumen de la llanta, le están metiendo más moléculas. Al aumentar el número de moléculas en un mismo volumen, aumenta la presión. Por eso aumenta la presión de la llanta. ¿Okay? La otra es la energía cinética promedio, que en el próximo video vamos a ver que se relaciona con la temperatura. ¿Okay? Entonces, ahorita ya para ya no hacer largo el video, y aquí le voy a dejar, y hasta el siguiente video acabo ya este tema, donde relacionamos la presión y la temperatura. Bueno, relacionamos la temperatura con la energía promedio. Pero eso en el próximo video. ¿Vale? Vale. Adiós.